Saludos, agentes. El día de hoy veremos una anomalía con usos prácticos innegables, pero cuyo riesgo es mucho más alto que la recompensa que brinda. La entrada que veremos hoy nos muestra la falta de seriedad de la Fundación a la hora de experimentar con anomalías, quizá por incompetencia, o quizá porque han perdido la sensibilidad necesaria para una tarea como esta. Ítem número SCP-447. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-447-1 debe guardarse permanentemente en un contenedor de plástico de 50 galones de capacidad, controlado mediante videovigilancia por un miembro del personal con nivel de seguridad nivel 3 o superior, para evitar que el líquido rebose. El área se mantendrá en un estado de ambiente estéril en nivel 1, para garantizar la ausencia de cuerpos extraños procedentes de cementerios, morgues o tanatorios en un radio de 10 kilómetros. Bajo ninguna circunstancia SCP-447 deberá entrar en contacto con cadáveres. Debido a que SCP-447-1 excreta constantemente un líquido viscoso, SCP-447-2, con flujo de aproximadamente 10 cc por hora, un miembro del personal de clase D en buenas condiciones físicas debe recoger y limpiar el fluido al menos una vez al día. Se puede guardar y limpiar con el equipo apropiado siempre que se hayan tomado las medidas necesarias para no causar ningún fallecimiento. El líquido ha de ser transportado a una cámara sellada de cristal o un contenedor de plástico mediante cualquier medio estándar de transporte, mientras no haya riesgo alguno de que el líquido viscoso entre en contacto con cadáveres durante el tránsito. Aunque resulta pestilente, el líquido obtenido de SCP-447-1 no es tóxico, corrosivo o radioactivo. De hecho, es absolutamente seguro siempre y cuando no entre en contacto con cadáveres. El líquido es comestible y, según informan los investigadores, es un buen acompañamiento para ensaladas. Añadir 10 cc de SCP-447-2 en un galón de gasolina aumenta su eficiencia en 150%. Es más, SCP-447-2 puede refinarse. Véase el proceso en el apéndice 447-C. Proceso de destilación, para obtener un lubricante muy útil cuyo uso ha sido aprobado en todas las instalaciones de la Fundación SCP, siempre y cuando dicho lubricante nunca se utilice para lubricar cadáveres. Todo el personal asignado al SCP-447 deberá someterse a una prueba de control con polígrafo para descartar tendencias suicidas, homicidas o necrofílicas. Además, todo el personal asignado al SCP-447 debe gozar de un buen estado de salud y tener una buena condición física. Este procedimiento minimiza el riesgo de que SCP-447 o el líquido que genera entren en contacto con cadáveres. Descripción: SCP-447 es una esfera verde de unos 5 centímetros de diámetro, con una superficie de textura esponjosa y un peso de 1,37 kilogramos. El objeto es cálido al tacto, con una temperatura aproximada a la del cuerpo humano, aunque es algo mayor en su centro. El personal que ha sostenido SCP-447-1 no ha informado de ningún efecto perjudicial, siempre y cuando SCP-447-1 no entre en contacto con cadáveres. SCP-447 fue obtenido por los agentes de la Fundación en la ciudad de California, Estados Unidos. El incidente muestra claramente el peligro inherente en SCP-447 cuando entra en contacto con cadáveres. Para más información, véase el informe 447-A. El peligro del hecho de que SCP-447-1 o -2 entre en contacto con cadáveres ha sido documentado de forma detallada. Pueden leerse declaraciones de testigos en el apéndice 447-B, incidentes previos. En resumen, los primeros efectos incluyen: por orden O5, la investigación en este campo queda prohibida bajo pena de eliminación inmediata o degradación a clase D. Por favor, contacten con sus superiores para más detalles. Anexo 447-A. SCP-447 rebajado de Keter a seguro, siempre y cuando las medidas de seguridad se cumplan, lo que evite que SCP-447 entre en contacto con cadáveres. Por favor, lea el informe de experimentos 447-A para ver otras posibles aplicaciones de SCP-447. Informe de experimentos 447-A. Aprobado por O5. Supervisado por O5. O5.
Líder de la investigación, Dr. A. Cliff. Se pide a todos los investigadores que adjunten sus resultados en el log con el siguiente formato. Fecha, censurado. Sujeto, procedimiento, resultados, notas. Sujeto, SCP-882. Procedimiento, SCP-447-2 fue refinado como lubricante. SCP-882 se movió temporalmente de su baño de líquido, y SCP-447-2 fue aplicado como lubricante en todas las conexiones juntas. Resultados. A pesar de que SCP-447-2 fue un éxito a la hora de reducir la fricción y el ruido en un 50%, también fue un éxito en quitar todo el óxido de la estructura. Se devolvió a SCP-882 a su baño, y el personal fue puesto en cuarentena para examinarlo. Notas. Mejor no lo probamos otra vez, ¿vale? Dr. A. Cliff. Sujeto. Un conejillo de indias, comprado en una pajarería. Procedimiento. El sujeto fue sumergido en SCP-447-2 por 5 minutos. Se tuvo cuidado de mantener la cabeza por encima del nivel del fluido, para evitar la muerte del sujeto. Resultados. El pelaje del sujeto acabó saturado con el fluido. Hicieron falta varias horas de lavado para remover completamente 447-2 del pelaje. No se observó ningún efecto secundario. Notas. Después de un cuidadoso lavado para eliminar todos los trazos de SCP-447-2 de su pelaje, el sujeto fue consumido por el agente, quien tiene ascendencia peruana. El agente informó que la carne era, en sus propias palabras, el mejor cuye que ha probado nunca. Las pruebas para probar el SCP-447-2 como salsa para marinados dependen del hecho de si la fundación concluye si un bistec es un cadáver o no. Sujeto. Una píldora de SCP-500. Procedimiento. Sujeto fue sumergido en SCP-447-2 por 5 minutos. Resultados. Además de curar todas las enfermedades, el sujeto ahora deja un refrescante aliento sabor a menta en el sujeto. Notas. Bueno, el resultado está dentro de nuestras provisiones. En serio, ¿qué demonios esperaban que pasara? Dr. A. Cliff. Sujeto. SCP-076-2. Procedimiento. 500 ml de SCP-447-2 fueron añadidos en 500 ml de vodka destilado, junto con un par de docenas de cubitos de hielo, bien mezclados, filtrados y añadidos en una jarra. Aproximadamente 0.2 litros de la mezcla fueron vertidos en un vaso decorado con hojas de menta y un trozo de lima. La mezcla fue llevada hasta el SCP-076-2, a quien se le dijo: Abel, prueba esto que está muy bueno. Resultados. SCP-076-2 afirmó que la mezcla era, según sus palabras, refrescante, pero perdió el interés inmediatamente después de que le dijeran la interacción de SCP-447-2 con cadáveres. Notas. Debido a la tendencia de SCP-076-2 de convertirse en y o crear cadáveres, se prohíbe toda interacción con SCP-447. Sujeto. Un ordenador Pentium 4 con... Procedimiento. El sujeto fue sumergido en SCP-447-2 durante 5 minutos, con la fuente de alimentación desconectada. Resultados. El sujeto ha acabado frito con el líquido viscoso y ya no funciona. Notas. Deberíamos pegarle una patada en la cabeza al genio que se le ha ocurrido este experimento. Dr. A. Cliff. Sujeto. SCP-063. Procedimiento. Doctor. Usó SCP-447-2 en vez de pasta de dientes para limpiarse los dientes con SCP-063. Resultados. Teniendo en cuenta que el doctor no necesita usar pasta de dientes, pues no muchos en verdad. A ver, ¿qué demonios pasa con ustedes? Dr. A. Cliff. Sujeto. Un cadáver. Notas. Prueba abortada. El científico que propuso esta prueba ha sido relegado a personal de clase D. Notas 2. ¿En serio? ¿Tan difíciles de entender? Nada de muertos. Nothing. Ríen. Nine. Ni lo intenten. Ni bromen al respecto y, por supuesto, no lo hagan. ¡Dios! Dr. A. Cliff. Sujeto. Dr. A. Cliff. Procedimiento. El Dr. A. Cliff fue retenido en el pasillo, arrastrado hacia una habitación con una bañera llena de SCP-447-2 e inmerso en ella durante aproximadamente 25 segundos.
Resultados. El sujeto se muestra irritado e intentaría matar a todos los miembros que han llevado el experimento, si no fuera por el hecho de que eso violaría los protocolos. Notas. Se les va a extrañar mucho cuando terminen de limpiar este desastre. Dr. A. Cleve. Sujeto. Mezcla de azúcar y nitrato de potasio. Procedimiento. Una cucharada de SCP-447-2 se añadió junto al azúcar y el nitrato de potasio para crear una bomba de humo casera. Resultados. No solo la nueva mezcla ha retrasado la combustión de forma que la granada de humo ha generado 10 veces más humo y durado 5 minutos más que la mezcla original, sino que ha coloreado el humo de un tinte verde y le ha añadido un olor a menta. Notas. No está mal para una granada de humo de $3, aunque esto no funcionaría en campo abierto, ya que las probabilidades de que el humo llegue a un cadáver son demasiado altas. Sujeto. Profesor Snyder. Procedimiento. 2 gotas de 1 microlitro cada una de SCP-447-2 añadidas a cada ojo del profesor Snyder. Se hace notar que el profesor Snyder tiene astigmatismo y normalmente lleva gafas correctoras. Resultados. Su visión fue clara y concisa durante 6 horas, aunque el profesor Snyder afirmó que ahora lo veía todo tintado de verde. La vista del paciente pronto volvió a la normalidad, aunque ahora sus ojos tienen un brillo verdoso, mucho más intenso que antes. Notas. Bueno, soy más guapo con gafas de todas formas. Profesor Snyder. Notas 2. Puede convertirse en un gran corrector de la visión, aunque la gente puede darse cuenta del tono verdoso extra. Me gustaría pedir un par de litros de esta cosa para usos personales. Agente Mar. Sujeto. 8 onzas, 236 mililitros, de leche desnatada. Procedimiento. 2 cucharillas de té de SCP-447-2 vertidas en la leche. Resultados. La leche se volvió de color verde intenso, siendo ahora ligeramente más viscosa, con un ligero sabor a menta. Los análisis químicos indican que ahora no tiene lactosa. Notas. ¿Sabe? Podríamos vender esta cosa en el mercado. Estoy bastante seguro de que los cadáveres no beben leche. Profesor Snyder. Sujeto. 15 libras, 6.8 kilogramos, de cemento de rápido secado. Procedimiento. El cemento y 5 galones, 19 litros, de SCP-447-2 rotan dentro de un mezclador de cemento convencional. Resultados. La mezcla se vuelve en un tono verdoso y aumenta su dureza en un 50% superior al cemento normal al solidificarse, aunque tarde el doble en secarse. Notas. Es prometedor, pero cuesta mucho trabajo fabricar el cemento, y el riesgo de un cuerpo cayéndose de una repisa o algo así es muy alto. Profesor Snyder. Sujeto. 2 vasos de agua. Procedimiento. Una cucharada de SCP-447-2 vertida cuidadosamente en el agua. Resultados. El agua pasa a tener un tinte verde, pero aparte de eso es normal. Los agentes contaminantes se reducen en un 78%. Notas. Esto podría ser un buen sustituto del cloro en las piscinas. Tendríamos todo el poder limpiador del cloro sin el olor a lejía o el descolorante de pelo. Qué pena que algunos nadadores son tan descuidados que se convierten en cadáveres. Dr. Ray. Sujeto. Una pizza producida por SCP-458. Procedimiento. El agente Parginuk sujeta una cucharadita de SCP-447-2 en la mano, mientras en la otra sujeta SCP-458. Resultado. No se observa ningún cambio en la composición externa de SCP-447-2. SCP-458 produjo una pizza hamburguesa con la corteza llena de queso. Después de añadir un poco de SCP-447-2 e ingerirlo, el agente Parginuk notó que tenía un sabor de aliño italiano. El aliento del agente Parginuk tenía un olor a menta tras consumir la pizza. Entonces procedió a guardar la caja de la pizza con él durante unas horas. Notas. Aunque esto brinda nuevos indicios de la naturaleza de SCP-458, no hemos obtenido ninguna conclusión importante de esto, aparte de la tendencia de PAL de calentarse. Quizá haga falta alguna terapia psicológica. Doctor del Morrino. Podríamos vender esta cosa como un aliño, pero la gente que come mucha pizza en su día a día tiende a convertirse en cadáveres, así que... Agente Parginuk. Sujeto. Un teléfono móvil. Nuevo. Procedimiento. El teléfono
Se colocó en un pequeño contenedor de plástico con 1 litro de SCP-447-2, que se dejó durante 5 minutos desconectado y con la batería desconectada. Resultados: el teléfono quedó inutilizado y consecuentemente destruido en un horno cercano. Se hizo notar que las cenizas y el humo del quemado tuvieron un color verde y un olor verdoso. Notas: ¿alguien ha visto mi móvil? Agente Paginuk. Sujeto: 3 coches. Un 2006 Honda Civic, un 06 Dodge Stratus, un 06 Chevy Malibu. Procedimiento: SCP-447-2 fue usado como líquido en cada uno de los vehículos, mezclado con el aceite de forma equitativa, usado como limpiador de ventanas y mezclado en el radiador. Resultados: se añadió el líquido a cada aceite individual. Los varios componentes de cada coche se mejoraron con resultados soberbios. El radiador del Honda no se sobrecalentó hasta llegar a temperaturas superiores a 340 grados Celsius, más del doble de la temperatura media del vehículo. El agua parecía estar tintada de verde, incluso después de filtrada. El parabrisas del Stratus fue limpiado hasta un nivel de salida de fábrica y resistió el polvo y la suciedad después de ser usado. Se describe que fue tintado de verde como efecto secundario. Los componentes del motor del Malibu fueron lubricados para perfeccionarlos y duraron unas 160 mil en un dinamómetro. Los humos del tubo de escape estaban tintados de negro. Notas: impresionante, pero dada la inteligencia media de algunos conductores, las probabilidades de que los cadáveres se contaminen es muy alta. Doctor. Sujeto: un rollo de cinta aislante nueva. Procedimiento: SCP-447-2 se aplicó a la parte adhesiva de la cinta, que después se pegó a un ladrillo de cemento. Resultados: la cinta se pegó al cemento el doble de fuerte que una cinta normal. En el ladrillo quedó una marca verde con la forma de la cinta. Notas: podríamos vender esto, pero además de todos los peligrosos usos para la cinta americana, se le tiene que añadir el riesgo aún mayor que entre en contacto con cadáveres. Dr. Slav. Sujeto: reactor nuclear en el sitio. Procedimiento: durante el mantenimiento regular, se añadieron litros de SCP-447-2 para el material moderador en el reactor. Resultados: la moderación de neutrones fue incrementada llevando a una salida termal muy alta y la activación de las alarmas de temperatura. La cámara del reactor obtuvo un tono verde y un débil olor a menta. Notas: efectivo, pero el riesgo de una explosión y limo radioactivo entrando en contacto con cadáveres sobre un área enorme es demasiado alto. Dr. Casca. Notas 2. El Dr. Casca ha sido encarcelado y enviado a un centro de corrección por hacer pruebas no autorizadas y extremadamente peligrosas. O5. Sujeto: un revólver Colt Python con un cilindro de 8 pulgadas. Procedimiento: el arma fue desguazada para una limpieza regular. El paño fue puesto en un pequeño cubo de SCP-447-2 y remojado por 5 minutos. Se limpió como se haría normalmente. Lubricación reemplazada con SCP-447-2. Resultados: el arma disparó con un 35% de reducción de retroceso. Las pruebas hallaron que las balas disparadas tuvieron una velocidad máxima incrementada cerca de 210% y la aceleración incrementada a un 55%. La precisión se incrementó en un 3.7% a corto alcance y un 486% a máximo alcance. El alcance máximo fue también incrementado un 40%. El humo del arma era verde en tono. Curiosamente, la munición no gastada puesta en el arma empezó a oler a menta y obtuvo un tono verde. A pesar de esto, cuando estas balas fueron quitadas y disparadas desde otra arma, dicha arma no recibió ningún beneficio. Notas: cuantas más pruebas hacemos, más me empiezo a preguntar cuánto más avanzada sería la tecnología, si tan solo esta condenada maldición de los cadáveres no existiera. Esta cosa nos podría beneficiar de muchas maneras. Esta prueba muestra que las armas serían extremadamente eficientes, pero por otra parte, las armas se usan para matar gente, así que te toparás con un tipo de muerto en algún momento. Notas 2. Yo supongo que podríamos usar esto en una situación de combate,
pero solo como último recurso. Y aún con eso tendríamos que tener cuidado. Dr. Clinton. Sujeto: 1 litro de cera de vela. Procedimiento: a la cera se le añadió SCP-447-2 en una proporción 2:1 de cera y SCP-447-2. Se le agregó una mecha para crear una vela. Resultados: la vela despidió un 50% más de luz a una distancia de 10 metros, y también despidió un fuerte olor a menta mientras ardía. Sin embargo, la vela se consumió en aproximadamente la mitad del tiempo que tarda una vela hecha solamente de cera, y fue mucho más difícil de extinguir, requiriendo un extintor de CO2 para apagarla. Notas: si bien puede parecer una buena idea para comercializarlo, el olor de la menta era demasiado fuerte hasta el punto de ser nauseabundo. Además, la vela se quema demasiado rápido como para ser utilizada como una fuente de luz. Supongo que se podría utilizar como un ambientador, pero viendo lo peligroso que puede ser el fuego y lo difícil que es de apagar, bueno, digamos que hay una buena posibilidad de que entre en contacto con un cadáver en algún lugar en la línea. Sujeto: 1 filete totalmente cocido. Procedimiento: con la aprobación provisional del Consejo O5 y las conclusiones del experimento con SCP-458, un bistec totalmente cocinado fue preparado, sin condimentos o adobos. A D-81-560 se le dio una pequeña taza de SCP-447-2 junto a la carne y utensilios de metal. Resultados: D-81-560 cortó una pequeña esquina del filete y lo mojó en 447-2. El sujeto reportó que le dio al bistec una buena cremosidad con un regusto a menta. El aliento del sujeto olía a menta fresca después. Notas: posiblemente podríamos comercializar esto, pero dado que no sabemos lo que hace con algo crudo, el riesgo es demasiado alto. Además, alguien podría atragantarse y convertirse en un cadáver. Sujeto: SCP-586. Procedimiento: 10 mililitros de SCP-447-2 fueron apilados directamente en SCP-586. Resultado: ningún cambio en la estructura, composición o efectos de SCP-586 fueron observados. Sin embargo, SCP-586 se volvió más violentamente luminiscente en su tono verde, y más tarde fue informado que liberaba un fuerte olor a menta. Notas: no veo el punto de continuar esta línea de investigación, pero es seguro. Muy pocos cadáveres por aquí. Doctor. Sujeto: 2 litros de pintura de marca. Procedimientos: 250 mililitros de SCP-447-2 fueron mezclados completamente dentro de la pintura. Resultados: la pintura tomó una tonalidad verde y empezó a oler a menta. La pintura resultante fue aproximadamente 200% más opaca cuando se comparó con otra lata de pintura. Notas: esto podría venderse en tiendas para el hogar, pero las posibilidades de que un cadáver entre en contacto con la superficie pintada es muy alta. Además, el olor a menta es abrumador cuando se pinta toda una habitación con esta. Sujeto: 1 par de zapatos para correr marca de talla 12. Procedimientos: 10 litros de SCP-447-2 fueron vertidos en un cubo de ferretería estándar. El par de zapatos fueron sumergidos en SCP-447-2 por 5 minutos y después removidos. Los zapatos después fueron puestos en los pies del investigador. Resultados: goma en la suela incrementa su densidad en un 37%, permitiendo al sujeto correr ligeramente más rápido. Los cordones se volvieron 13% más rígidos, disminuyendo ligeramente la posibilidad de que se desarme el nudo. Los zapatos liberaban un ligero olor a menta. Notas: podríamos venderlo como algún tipo de acondicionador para zapatos, pero soy consciente del hecho de que muchos cadáveres usan zapatos. Investigador. Sujeto: varios tipos de ropa perteneciente al Dr. Levy. Procedimientos: 100 mililitros de SCP-447-2 fueron usados como sustitutos del acondicionador de tela habitual en una máquina lavadora. La ropa del Dr. Levy fue lavada por 30 minutos, después de lo cual fue secada y usada por el Dr. Levy. Resultados: la ropa parecía más resistente a rasgaduras y tirones, al igual que a encogerse. Dr. Levy reportó que la ropa se sentía más cómoda que antes. La ropa tomó un ligero tono verde, al igual que un suave olor a menta. Notas:
Podríamos vender esto como acondicionador de tela, pero probablemente a algunas personas no les gustaría el tono verde o el olor. Además, está el problema de que los cadáveres suelen estar vestidos. Dr. Levy. Sujeto. Mano del Dr. Heikila. Procedimientos. Una gota de SCP-447-2 en la palma del sujeto con un gotero. Resultados. Dr. Heikila procedió a cachetear en la cara al investigador más cercano. El investigador dijo que le quedó un sabor a mente en la boca después de ser golpeado. Dr. Heikila pasó a hacer lo mismo con alguien más, pero el efecto había desaparecido. Notas. Primero que todo, ¿por qué? Segundo, ¿por qué dejamos que lo hiciera? Dr. A. Clef. Sujeto. Un bolígrafo de marca. Procedimientos. El cartucho de tinta fue mezclado con 0.5 mililitros de SCP-447-2. Resultados. Cualquier cosa escrita con el lápiz fue aproximadamente 27% más clara y ganó un tinte verdoso. Un ligero aroma a menta empezó a surgir de la tinta. Notas. Esto podría ser un gran mercado de bolígrafos perfumados para niños. Y no creo que haya muchas posibilidades de que entre en contacto con cadáveres, aunque nunca se puede ser demasiado seguro. Doctora Gerna. Sujeto. Un pelacables 11045-T5. Procedimientos. Parte del metal del objeto fue sumergido en SCP-447-2 por 30 segundos y usado para apretar un cable de cobre 12 AWG NMS. Resultados. Cualquier aislamiento fue despegado fácilmente, sin importar que la herramienta sea usada de manera incorrecta, pero se adherió al T5 y tuvo que ser sacado a mano. Notas. Esto podría hacer la vida de nuevos electricistas mucho más fácil. Desafortunadamente, ellos podrían ser descuidados y ser electrocutados hasta la muerte mientras lo sostienen. Dr. A. Cliff. Sujeto. Una tarjeta de seguridad de cada nivel de la fundación hasta el nivel 4. Procedimientos. Las tarjetas fueron sumergidas por una hora en SCP-447-2, luego probadas en puertas de prueba de tarjetas prefabricadas. Resultados. Todas las tarjetas tienen sus números borrados y reemplazados con el nivel 2 números arriba. 1 a 3, 2 a 4, 3 a 5, 4 a una tarjeta. Todas las tarjetas funcionan con sus nuevos números. Notas. Solicito una tarjeta extra de nivel 4 y un litro de SCP-447-2. Dr. Sanders. Jaja, no. Dr. Markman. Sujeto. 2 baterías de AA. Procedimientos. Las baterías fueron sumergidas en SCP-447-2 por 30 minutos, luego introducidas en la linterna del Dr. Clinton, que iluminó hasta que se quedó sin energía. Resultados. Ambas baterías duraron 28% más de lo normal y se tiñeron de un verde claro. La luz de la linterna también era verde claro. Notas. Muy bien, es probable que podamos usar esto. Estoy bastante seguro de que los cadáveres no pueden usar baterías, pero alguien se tiene que asegurar de que la luz no tenga las mismas propiedades que el limón normal. Dr. Clinton. Sujeto. 10 cohetes M202A1 Flash. Procedimientos. Los cohetes fueron cubiertos con SCP-447-2 por 50 minutos, cargados en un M202A1 Flash, para probar el tamaño de la explosión, la duración del fuego y la precisión. Resultados. El tamaño de la explosión se mantuvo igual. Las llamas producidas por la explosión duraron un 10% más, junto con un tono verdoso. No se observó diferencia en la temperatura. No existe diferencia en la precisión. Notas. Bien, no se mejora la precisión porque no es el lanzacohetes en sí, son los cohetes los afectados. Encargado de investigación armamentística. Notas 2. Encargado de investigación armamentística. Se solicita que no haga esto de nuevo. Las armas tienen el fin de crear cadáveres. En realidad, espera un momento. ¿Cómo lograste entrar con un lanzacohetes? Investigador líder. Notas 3. Yo tengo mis medios. Encargado de investigación armamentística. Sujeto. SCP-914. Procedimientos. Un litro de SCP-447-2 en un contenedor de vidrio cilíndrico fue puesto en SCP-914 y refinado en configuración brusco. Resultados. 10 contenedores de vidrio cilíndrico, todos exactamente con un décimo de la masa del contenedor original,
teniendo cada uno 100 mililitros de SCP-447-2. Notas. Bien, ¿qué es lo que esperaban? Sujeto. SCP-914. Procedimientos. 1 litro de SCP-447-2 en un contenedor de vidrio cilíndrico fue puesto en SCP-914 y refinado en configuración Tosco. Resultados. 1 litro de SCP-447-2 en un contenedor de vidrio cilíndrico. Todo el SCP-447-2 recuperado en esta forma se degradó gradualmente a un fluido desconocido con composición similar al de Tursiops truncatus, con una vida media de 2 horas. Notas. Después de que la mayor parte se degrade lo suficiente, yo sugiero que este nuevo fluido sea pasado por pruebas similares a las anteriores realizadas. Nota 2. Agente, cocinero en jefe del sitio, reportó que este nuevo fluido tiene un sabor simple y rústico, aunque sorprendentemente convincente, y ha solicitado 5 litros para uso culinario. Solicitud denegada. Sujeto. SCP-914. Procedimientos. 1 litro de SCP-447-2 en un contenedor de vidrio cilíndrico fue puesto en SCP-914 y refinado en una configuración 1:1. Resultados. Un cadáver. Notas. Futuras pruebas cruzadas de SCP-447-2 con SCP-914 han sido ordenadas por OFAC. Fin del registro. La mitad de los experimentos solo reafirman lo que ya se sabe. El líquido anómalo incrementa levemente la eficiencia de lo que sea que entre en contacto con él. El resto de las pruebas es, cuando menos inútil, cuando más sumamente peligrosa. Es interesante notar cómo varios investigadores buscaban una manera de lucrar con la anomalía, lo cual deja ver la naturaleza financiera de la Fundación, que intenta hacerse de recursos aún a coste de las anomalías. Debemos asegurarnos que la anomalía deje de ser una tentación para la Fundación, aunque habrá que tener en cuenta que una incursión al sitio puede dejar cadáveres a su paso. Ayúdanos a seguir explorando la Fundación SCP con tus comentarios debajo. Yo soy Virostis Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.